Imagínate despertar y darte cuenta de que todas tus cuentas bancarias han sido vaciadas o que de la noche a la mañana tu empresa no puede operar porque sus datos están cifrados por un ataque de ransomware. Estos no son casos aislados, son realidades que afectan tanto a grandes empresas o corporaciones como a personas comunes. Pero ¿te has preguntado alguna vez qué pasaría si tus datos personales o financieros cayeran en las manos equivocadas? ¿Y si un día al intentar acceder a tu banco descubres que tu cuenta ha sido vaciada? Hola, soy Sol González, apasionada de la ciberseguridad, y creo que sin investigación y educación no hay defensa. Bienvenidos y bienvenidas a Código Malicioso. Vivimos en una sociedad cada vez más interconectada. Hacemos compras, trabajamos de manera remota, estudiamos incluso de manera remota y nos relacionamos a través de la tecnología, no solamente a través de redes sociales con nuestros amigos conocidos, sino también conocemos gente a través de las distintas aplicaciones que pueden llegar a ser como las de citas. Pero con todas estas oportunidades también vienen los riesgos y pocos hablan de esto. La ciberseguridad es importante porque nuestras vidas están conectadas a la red, es decir, a la gran madre de redes que es Internet. Y por eso tenemos que hablar de la seguridad de nuestros datos personales. No solo datos personales, sino también datos financieros y hasta incluso emocionales en algunos casos podemos llegar a hablar. Depende de cómo manejamos nuestra información en línea. Para ilustrar cómo los ataques afectan a las empresas, primero quiero contarles del ataque de ransomware que sufrió una empresa de telecomunicaciones acá en Argentina, la cual los cibercriminales lograron infiltrarse en los sistemas de la compañía cifrando la información crítica y exigiendo un rescate millonario para poder liberar esa información. Si no me equivoco, fue alrededor de 7.5 millones de dólares el rescate que pedían los cibercriminales. Y este ataque no solo interrumpió los servicios internos de la empresa, sino que también afectó a los clientes, a los empleados y generando obviamente pérdidas económicas y afectando la reputación de la compañía. Siempre me gusta explicar este concepto de los ataques de ransomware, que cuando pasan estos ciberataques a estas grandes corporaciones, ¿no? Estas grandes organizaciones, lo que pasa es que realmente la reputación de la compañía es lo que se ve más afectada. ¿Qué inversor y hasta incluso qué cliente va a querer obtener sus servicios o invertir en esos servicios cuando sabe que la información de esta empresa ha sido expuesta? Pero voy a ir un paso más atrás porque yo mencioné el concepto de ransomware y sé que muchos de ustedes capaz no lo saben porque algunos, como les comenté anteriormente, son alumnos míos que recién están introduciéndose con la idea de poder seguir profesionalizándose dentro del ámbito de la ciberseguridad, y algunos que solamente tienen curiosidad, así que lo voy a tratar de explicar una mezcla técnica y también con ejemplo claro para que cada vez que lean un artículo de ataque de ransomware sepan de qué se trata. El ransomware en sí es un software malicioso, o también lo denominamos ya más técnicamente como una familia de malware puntual, que lo que hace es cifrar la información y pedir un rescate económico para devolver esa información. Y mayoritariamente, obviamente, son afectadas las empresas. También voy a hablar de ya un poco más específicamente en los próximos episodios, porque esta amenaza es la más creciente y que ha ido evolucionando de cierta manera. Pero voy a poner un ejemplo un poco más
básico, y también voy a hacer una analogía para que entiendan, porque muchas veces cuando hablo de cifrar, la verdad es que ahí pierdo a medio público cuando doy una charla. Así que lo voy a explicar de la siguiente manera. Imagínate que un ladrón entra a tu casa y pone candados en todas las puertas. Tu casa, tu departamento, y pone candados en todas las puertas. Se para en la puerta de esa casa, de ese departamento, y te dice que hasta que vos no le pagues un rescate, no va a abrir ninguna de esas puertas. Es decir, que vos te quedás fuera de tu casa, no podés, por ejemplo, si dejaste tu computadora adentro, no podés acceder a tus datos personales, no podés hacer ningún tipo de actividad. Bueno, básicamente, de manera muy burda y simple, ¿no? Es lo que hace un ataque de ransomware. Por eso es tan crucial para las organizaciones, porque paran absolutamente toda la operatoria de la organización. Imagínense que, por ejemplo, esta corporación que les comentaba, ¿no? No podía ingresar ni siquiera a la base de datos de sus clientes, ni de sus inversores, ni tampoco de atención al cliente. No podía operar. Imaginen lo que puede llegar a afectar esto a una organización. Y algo, sí, en este sentido, es que tenemos que mencionar, para lo que respecta al ataque de ransomware, es que una compañía, cuando es afectada por este ataque, puede perder el control de toda su información más sensible, lo que evidentemente resalta la importancia de contar con medidas de seguridad que sean sólidas y de educar a los empleados en las prácticas seguras, porque mayoritariamente estas amenazas surgen a través de dos medios. Por un lado, puede llegar a ser a través de algún ataque de phishing, que eso ahora en breve voy a comentarles, y también puede llegar hasta incluso ser por explotación de vulnerabilidades, que ahora también en breve les voy a contar. No quiero que se me pierdan, así que hasta acá vamos, ¿no? Pero ahora bien, estas amenazas en sí no se limitan a las grandes empresas, también pueden afectar al usuario promedio. Hay que hablar, cuando hablo de amenazas, ahora me voy a correr un poco de lo que respecta al ataque de ransomware y voy a traer un ejemplo más bien de amenazas que pueden afectar a tu tía, a tu abuela, a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, ¿sí? A cualquier conocido, es decir, a cualquier usuario. Y también voy a traer un caso acá de Argentina que pasó hace poco, en agosto de 2024, que actores malintencionados lo que hicieron fue utilizar WhatsApp como medio para hacerse pasar por representantes de bancos locales. Mediante mensajes con logos oficiales y enlaces falsos, lograban engañar a las personas para que entregaran cierta información sensible bancaria, ¿sí? Como por ejemplo claves de acceso y datos bancarios. Una vez que las víctimas, es decir, estos usuarios que sufrían esta estafa, confiaban y proporcionaban sus datos a los cibercriminales, obviamente los cibercriminales, ¿qué era lo que hacían? Vaciaban sus cuentas y hasta incluso en algunos casos solicitaron préstamos en nombre de la víctima. Así que, como pueden ver, la ciberseguridad es un tema de todos. No es que solamente afecta a las grandes corporaciones, sino que estos tipos de estafas, estos ataques, también pueden llegar a afectar a tu ser más querido. Entonces es un tema que tenemos que hablar entre todos, empezar a incluirlo dentro de nuestro vocabulario, dentro de nuestras conversaciones cotidianas. Y este tipo de estafa es realmente preocupante porque se aprovecha de la confianza y el desconocimiento de los usuarios, ¿sí? Por eso es que estoy hablando sobre este tema, porque siempre me llegan estos mensajes o cuando doy charlas de ¿por qué estoy escuchando esto que me está diciendo Sol si a quién le van a importar mis datos? ¿Sí? Esto también voy a hablar de porque si no me va a quedar larguísimo el podcast, el episodio. Pero esta creencia de que ¿por qué me tiene que importar la ciberseguridad si no es algo que a mí me afecta como usuario?
Y principalmente esto es lo que pasa. No se necesita ser un experto, un hacker para no ser afectado de cierta manera por estos engaños. Los ciberdelincuentes entienden y saben muy bien cómo aprovecharse de nuestra falta de atención y obviamente de nuestra ignorancia digital y hasta incluso de seguridad que podemos llegar a tener. El problema del ambiente digital, obviamente, que como les puse el ejemplo de la casa, ¿no? Visualmente ustedes lo van a ver, físicamente lo van a ver, pero lamentablemente cuando exponemos nuestros datos o cuando damos información sensible dentro del ámbito digital, nos enteramos recién cuando nos vacían nuestras cuentas, cuando nos extorsionan por fotos o información insensible, o ya ni siquiera nos extorsionan ni mucho menos, en algunos casos lamentables ya la información está disponible en internet. Y lamentablemente una vez que todo llega a internet ya no hay manera de parar. ¿Sí? Esto ya no es hablando tanto de amenazas, sino de datos sensibles en general. Pero ahora quiero volver al punto de la cuestión. ¿Cómo es que llegan las amenazas a los usuarios finales? Bueno, hablemos ahora de cómo se manifiestan estas amenazas en la vida cotidiana, porque de nuevo no hace falta ser un experto en informática, en programación, en ciberseguridad para estar en peligro o tener riesgo en este sentido. Muchas veces las amenazas son simples y están en nuestro día a día, pero por falta de conocimientos es que no sabemos cómo resguardar esa información. Primero, ¿cómo es que llegan? Uno de las grandes factores por las que llegan estas amenazas a los usuarios finales es el malware, que un poco ya les hice una breve introducción con lo que es la familia del ransomware. Pero el malware, seguramente has oído hablar de lo que es troyanos, virus, ¿sí? Tengo un virus en mi computadora. Pero hoy en día ya hablar de virus, troyanos, es un concepto erróneo en el sentido de que en verdad uno tendría que hablar cuando tiene un comportamiento, por ejemplo, malicioso o no común dentro de su computador, dentro de su computadora, es el concepto de malware, que es una categoría un poco más amplia que incluye en sí cualquier programa malicioso que fue diseñado para dañar o incluso infiltrarse dentro del sistema. Y acá es donde entra esta familia grande, que es la del malware, y de ahí va a ir a lo que hay familias, subtipos de familias de malware, que cada uno fue diseñado con un objetivo específico, obviamente por el cibercriminal. Por ejemplo, como les dije recién, el ransomware cifra los archivos y pide un rescate. Por ejemplo, el spyware, ¿sí? Es este subtipo de malware que lo que hace es monitorear las actividades de tu computadora o más malicioso inclusive de tu dispositivo móvil, tu celular, sin tu consentimiento y sin que el usuario se dé cuenta de esto. Esto también les voy a contar un poco más de detalles del malware más en Android, que me gusta muchísimo investigar, que en sí este tipo de amenazas lo que cómo es que le llega al usuario el malware en concreto, ya siendo más generalista en este sentido, a través de correos electrónicos engañosos, es decir, a través de phishing o también a través de smishing, o sea, mensajes maliciosos, que lo que hace es descargar programas, por ejemplo, no confiables o hasta incluso haciendo clics en enlaces que son sospechosos, ¿sí? De esa manera uno puede llegar a descargar algo que no sabía que era un malware y ser afectado. Y voy a dar un ejemplo. Imagínate que recibís un mail y descargas un archivo adjunto de un correo que parece ser de tu banco, que mayoritariamente es así como estafan a los usuarios finales. Abrís el archivo porque justamente el mail dice que tenés que cambiar tu clave las próximas 24 horas porque si no van a cerrar tu cuenta de banco. Vos ingresás a ese archivo, lo descargas
Y lamentablemente lo que hace ese archivo, que parecía un documento en PDF que te decía más información, por ejemplo, empieza a instalarse dentro de tu computador, dentro de tu computadora, ¿sí? Y empieza a monitorear todo lo que haces en internet, te roba tus otras credenciales, exfiltra información, es decir, roba información. Pero también hay otro tipo de ataque, que es el phishing, en donde no buscan instalarte malware, sino que lo que buscan es que, por ejemplo, en vez de que te descargues un archivo, vayas a una URL, por ejemplo, este caso que les daba del banco, donde te amenazan de que van a cerrar en las próximas 24 horas tu cuenta si no cambias tu contraseña, y resulta que esa página en verdad no es oficial. Vos introduciste tus contraseñas y lamentablemente esas contraseñas van a parar a manos del actor malintencionado, y lamentablemente roba todos los activos de tu cuenta bancaria. ¿Por qué traigo estos dos ejemplos? Porque el foco es distinto. Uno es el actor malintencionado, lo que busca es instalar un malware, y por el otro lado tenemos el ataque de phishing, que lo que busca es, por ejemplo, también persuadir al usuario, pero por ejemplo para entregar credenciales. El otro también es persuadir al usuario para que instale una pieza de malware. A eso es lo que voy, de que el ataque de phishing un poco está en el medio y depende qué tipo de actividad ilícita quiera hacer, obviamente, el cibercriminal. Pero bueno, otra amenaza común y muy crucial es el ataque de phishing. Estos engaños están diseñados para obtener información confidencial, como les mencioné, las contraseñas, datos de tarjeta de crédito. Se hacen pasar mayoritariamente por entidades confiables como bancos, plataformas de compras, ¿no? De nuevo, ¿cuántas veces hemos recibido un mensaje de urgente? Tu cuenta está bloqueada, hace clic para solucionarlo. Bueno, cuando ustedes lean ese tipo de mensajes, evidentemente están frente a un ataque de phishing. Así que para evitar caer en estos ataques, siempre verifica el remitente de ese mensaje y, de nuevo, no hagas clics en ningún tipo de enlace dudoso que te pide información como actualizar contraseñas, sino que simplemente anda a la página oficial de la entidad. Y acá hago también otro consejo, es que ningún tipo de entidad bancaria te va a pedir a través de mensaje, ya sea de WhatsApp o a través de mail, que actualices tu contraseña. En ningún momento va a pasar eso. Entonces vamos a recapitular qué es lo que hablé, porque sé que fue muchísima información. Por un lado, ¿cómo es que llegan las amenazas a los usuarios? Por un lado, les conté, a través de malware, que uno lo puede instalar sin darse cuenta, por ejemplo, y también a través de ataques de phishing. Es decir, el ataque de phishing puede venir para instalar malware, es decir, me puede persuadir el actor malintencionado en que instale algún tipo de descarga, algún tipo de documento, y resulta que es malware. Y por el otro lado también puede ser un ataque de phishing más dirigido, con que le entregue ciertas credenciales para que luego el atacante pueda usarlas a su favor en ese sentido. Y el tercer medio por el que puede llegar las amenazas a los usuarios son las vulnerabilidades, y de que muy poco se habla en el ámbito digital, ya hablando desde el lado del usuario, ¿sí? ¿Por qué? Porque las vulnerabilidades en sí son fallos en el software o los sistemas en los cuales los cibercriminales aprovechan para explotar e infiltrarse. Es decir, que hasta incluso las aplicaciones más populares que utilizamos, por ejemplo, para dispositivos móviles, pueden llegar a tener vulnerabilidades. Y por eso es tan importante cada vez que, por ejemplo, su dispositivo móvil pide que deben actualizar el sistema operativo, o hasta incluso en nuestro computador, ¿no? De nuevo, nuestra computadora nos pide actualizar el sistema operativo, hacerlo, ¿sí? Así que muchas veces algunos, y esto lo digo un poco entre risa porque tengo
mis familiares, mis amigas, que me dicen, no, voy a hacer la actualización más tarde porque no tengo memoria y no, ya fue, como muchos dicen, se dice acá, ¿no? El tema es que dentro de estas actualizaciones muchas veces vienen parches de seguridad. Entonces, hoy en día albergamos un montón de datos sensibles, hasta incluso más sensibles en nuestros dispositivos móviles que dentro de nuestra computadora, ¿no? Por lo cual es importante que actualicen, porque muchas veces, como les mencioné, lo que pasa es que hay vulnerabilidades dentro de los sistemas. Entonces, existen 3 medios cruciales por los cuales pueden llegar las amenazas a cualquiera de nosotros. 1, vulnerabilidades. 2, ataques de phishing. 3, malware en concreto. Y estos se pueden combinar entre sí, pero no les quiero seguir haciendo más lío para lo que es este episodio. Pero acá está la gran pregunta. Bueno, Sol, me contaste todo esto, ya me dio un poco de pánico, no sé qué hacer. O para aquellos estudiantes que están del otro lado, buenísimo, quiero aprender más sobre esto, pero ¿qué consejo podemos dar al respecto? Porque esto es una realidad, esto pasa. Bueno, ahora que sabemos que en sí es importante, ya lo sabemos, pero lo refuerzo, ¿no? El tema de la ciberseguridad y empezar a traer estos temas que a veces quedan muy relegados a la parte técnica. Traerlo también en el cotidiano al usuario final, pero de nuevo, no tratando al usuario final como que no sabe nada, sino también empezar a traer estos conceptos técnicos de una manera más amigable. Hay que hablar de soluciones o medidas que nosotros podemos llegar a tener, por ejemplo, hasta incluso para proteger a nuestros seres queridos en este sentido. Entonces, primero mantener los sistemas actualizados, usar contraseñas fuertes y obviamente autenticación de 2 factores. La autenticación de 2 factores es cuando nos piden, por ejemplo, nos envían un código a través de SMS o a través de WhatsApp, ¿no? En donde uno configura para acceder a su cuenta, su usuario y contraseña, y adicionalmente pone su número, por ejemplo, de teléfono para que le llegue un código extra. También hay otras aplicaciones de doble factor de autenticación que se pueden usar que son similares, que uno puede de cierta manera agregarle una capa extra de seguridad. Por otro lado, hay que desconfiar de los correos electrónicos, evidentemente que nos piden actualizar urgentemente lo que es la contraseña, porque si no nos cierran la cuenta. Eso es phishing, así que lo descartamos totalmente. Por el otro lado, también hay que descartar las ofertas que son demasiado buenas para ser verdad, ¿no? Estos famosos sorteos en donde gana un viaje a Brasil, completá con tu tarjeta de crédito o con tu usuario y contraseña de tal cuenta. Bueno, todo eso también descartarlo porque evidentemente también es phishing. Y de nuevo, nunca compartan claves, ¿sí? Con desconocidos. Si bien es un poco evidente lo que estoy mencionando, prestar atención en lo que respecta a en dónde navegamos en internet y demás. Porque tenemos que saber que hoy en día, además de vivir en una vorágine dentro de lo que respecta a las redes sociales y que todo es urgente, tenemos que tomarnos a veces con 10 segundos de pensar, ¿esto realmente es así? Por ejemplo, que un banco me pide una contraseña, que me hablen por WhatsApp y que envíe mi usuario y contraseña, como les mencioné en el caso al inicio de personas que fueron estafadas. Si uno piensa 10, 15 segundos, se hace esa pregunta, realmente puede evitar algún ataque en ese sentido, ¿sí? Así que, y un poco para ir cerrando, la ciberseguridad en sí es responsabilidad de todos. Les quise traer 2 ejemplos al principio de este episodio, uno más bien a una gran corporación, pero también traer un ejemplo un poco
más a menos para nosotros, ¿no? Los usuarios finales, que de nuevo insisto con esto, de este lado me dedico a la ciberseguridad, pero también soy una usuaria final. Es decir, de que cualquier experto puede caer en este tipo de fraudes en este sentido o estafas. Y también no se trata de vivir con miedo, sino de ser conscientes y tomar medidas para proteger nuestro entorno digital. Por eso es que hablo tanto de no dejar de lado al usuario y no hablar con tecnicismos. Me refiero a dejar de tratar al usuario con que no es capaz de entender ciertas cosas técnicas. Eso es lo que trato de ir, mientras vayan avanzando los episodios, tratar de desmitificar, de que no se puede hablar de malware, de que no se puede hablar de grupos cibercriminales, de que no se puede hablar de un montón de temas, porque dicen que es muy difícil para el usuario, cuando estoy totalmente en desacuerdo en ese sentido. Pero bueno, ya me fui un poco más lejos. Así que después de escuchar este episodio, si estás del otro lado, ¿sí? Anda, revisa tus contraseñas, activa la autenticación de 2 factores, instala algún tipo de software anti-malware, ¿sí? O antivirus dentro de estos dispositivos. Y de nuevo, la ciberseguridad no es un lujo ni es algo reservado solamente para la gente técnica o lamentablemente para los cibercriminales, sino que la ciberseguridad tiene que ser una herramienta para empoderarnos y proteger nuestro mundo digital, nuestra entidad digital en este sentido. Así que de nuevo, muchas gracias por acompañarme en este episodio de Código Malicioso y los espero en el próximo episodio, en donde cada vez vamos a ir acercándonos más al mundo más bien técnico de una manera sencilla, fácil, porque de nuevo, sin educación e investigación no hay defensa. Así que de nuevo, muchas gracias, y cualquier cosa me pueden escribir por Instagram, también pueden dejar sus mensajitos ahí en lo que es el episodio del podcast en YouTube o en Spotify, o hasta incluso me pueden contactar por LinkedIn y ahí los voy a estar leyendo. Hasta la próxima.